Hola a todos, bienvenidos a mi sofá, soy David Lanzas y hoy vamos a hablar de ansiedad. En primer lugar veremos con qué emoción básica se asocia la ansiedad. Continuaremos aprendiendo cómo se manifiesta esta ansiedad en nuestro cuerpo, a nivel de emociones, conductas, pensamientos. Seguiremos viendo qué distintos tipos de ansiedad existen y cuándo esta ansiedad es adaptativa, por el contrario, desadaptativa y se convierte en un problema para nosotros. Y acabaremos sabiendo distinguir entre la ansiedad y el estrés, que es algo que comúnmente se suele confundir mucho. Espero que te resulte interesante el contenido de este vídeo. Si te apetece quedarte, estoy encantado de que me acompañes y empezamos ya. La ansiedad es una de las reacciones básicas de la emoción de miedo. Aunque es muy desagradable, sí que quiero explicaros en este vídeo que realmente la ansiedad es necesaria para vivir. Otra cosa es cuando esta ansiedad se vuelve desadaptativa y ya nos impide hacer las cosas de nuestro día a día. Esto lo vamos a ver más adelante. Veréis, cuando tenemos miedo a algo o a alguien, y sobre todo cuando este miedo se enfoca hacia algo futuro, una de las reacciones más típicas de nuestro cuerpo es experimentar ansiedad. Pero la ansiedad no se experimenta de cualquier manera. De hecho, se experimenta en un patrón que llamamos los psicólogos de triple respuesta. Llega el momento de saber realmente cómo la ansiedad se manifiesta en nuestro cuerpo. Y para eso lo vamos a ver de manera gráfica, con un dibujo. Esa es una explicación que suelo utilizar en consulta y que espero que os sirva de ayuda para poder entenderlo mejor. Así que voy a coger el iPad y vamos a ponernos a ello. Vale. Veréis, me gustaría que imaginarais que estamos long time ago, es decir, mucho tiempo atrás, y que estamos en la época de los trogloditas, ¿vale? Imaginad que un troglodita va por el campo y de pronto escucha como una rama seca se rompe. En cuanto el troglodita gira la cabeza, ve que hay entre la maleza un tigre y sabe que los tigres son peligrosos porque no es la primera vez que ve uno y además cuando los ha visto en otra ocasión se han comido aparte, ¿no? de sus compañeros, de su familia, etc. Por tanto, ese troglodita sabe que el tigre es algo muy peligroso y en una milésima de segundo se va a activar todo un mecanismo cerebral que va a hacer que ese troglodita sienta ansiedad, primero miedo y luego ansiedad, para que pueda escapar o huir. Vamos a verlo. Como justo en este momento se encuentra en una situación bastante complicada, y el cerebro ha detectado que está en peligro, automáticamente le va a enviar esta señal. Entonces, en el momento en que siente miedo, su cerebro va a realizar una serie de cambios químicos, va a generarle cortisol, adrenalina, etc. Y esto va a hacer que se desarrolle una reacción de ansiedad, que sobre todo, para que lo entendáis, se va a desarrollar en un triple sistema de respuestas, es decir, vamos a tener 3 respuestas diferentes y simultáneas al mismo tiempo, no es que una vaya detrás de otra. Yo os la voy a explicar primero una y luego otra, pero realmente todo eso se produce en muy poco tiempo y simultáneamente, ¿vale? Esas 3 respuestas son a nivel cognitivo, a nivel emocional o fisiológico y a nivel conductual, es decir, lo que hacemos o dejamos de hacer. Vamos a empezar por el nivel cognitivo. A nivel cognitivo me interesa sobre todo que os quedéis con 2 cosas. Primero, la atención es como un foco que solamente puede iluminar a una parte. Si habéis visto un faro en algún momento de vuestra vida, veréis que esta luz va girando y puede de alguna manera iluminar 360 grados, pero no puede hacerlo al mismo tiempo, es decir, sino que va moviéndose. Vale. Cuando nosotros tenemos ansiedad, este foco atencional se dirige de manera concreta hacia el estímulo que tememos, en este caso el tigre, y no solamente el tigre, sino las garras y los dientes del tigre. Es decir, el foco se direcciona hacia lo peligroso. Por ejemplo, en este momento no nos vamos a parar a mirar qué bonito es el pelaje del tigre, porque esto no es útil para salir luego corriendo, ¿no? y salvarnos. Por tanto, nos vamos a fijar en qué afiladas están las garras o qué grandes son los dientes. Una vez que tenemos esta atención dirigida hacia aquello que es peligroso, vienen los pensamientos catastrofistas. Esos pensamientos van a dirigirse a el foco donde antes previamente se ha dirigido la atención. Por ejemplo, si nos hemos fijado en los dientes y en las garras del tigre porque sabemos que nos pueden hacer mucho daño, vamos a tender a pensar
que cómo va a doler que nos muerda, que si vamos a sangrar mucho cuando nos pegue un zarpazo. Y todo esto, aunque es verdad que es muy desagradable, realmente es muy adaptativo, porque si no pensáramos esto y pensáramos que qué bonito el pelaje y que es un gatito muy grande, nos acercaríamos a acariciarlo y nos quedaríamos sin mano y probablemente sin el resto del cuerpo. Gracias a que pensamos todo esto, aunque sea desagradable, nos va a permitir luego salir por patas, salir corriendo. Bien, cuando ya hemos desarrollado este nivel cognitivo, tenemos la atención enfocada en lo negativo, en lo peligroso, y tenemos esa serie de pensamientos catastrofistas, vamos a ver también una serie de cambios a nivel emocional o físico. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, hay varios. Y las personas que desgraciadamente ya hayáis sufrido alguna vez un ataque de ansiedad o ataque de pánico, probablemente os sintáis identificadas en este punto. Para empezar, el corazón empieza a palpitar muy rápidamente. La explicación de esto no es otra que para que nuestros músculos puedan estar preparados para salir corriendo o luchar, esos músculos tienen que estar llenos de sangre. Por lo tanto, el corazón tiene que palpitar y latir más rápido para que esa sangre llegue rápidamente a los músculos. Al mismo tiempo, esa sangre no sirve de nada si no está oxigenada. Por lo tanto, como la manera que tenemos los seres humanos de meter el oxígeno en nuestro cuerpo es a través de la respiración, vamos a tender a respirar muy rápidamente, que va a ser malinterpretado por nuestra cabeza como que no podemos más. Os explico. Cuando nosotros metemos mucho aire dentro del cuerpo, llega un momento que los pulmones se saturan. Al saturarse estos pulmones, como nuestro cerebro no puede decir, oye, para de respirar con palabras, la manera que tiene de hacerlo es cerrando el conducto que va hacia los pulmones, es decir, la tráquea sería como un poquito más estrecha. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos la sensación de que nos estamos quedando sin aire, pero realmente es justo todo lo contrario, tenemos mucho más aire que nunca. Por lo tanto, tendemos a hiperventilar, es decir, a respirar mucho más rápido porque tenemos miedo a quedarnos sin aire, cuando realmente lo que ocurre es que es el momento en el que más oxígeno tenemos. Y eso se explica porque es importante que el oxígeno llegue a los músculos junto con la sangre para que los músculos puedan hacer su trabajo. En otras ocasiones también podemos tener parestesia o sensación de hormigueo, como cuando se nos queda alguna parte del cuerpo dormida. Eso tiene que ver porque casi siempre mucha sangre se va a las extremidades inferiores, entonces muchas veces se nos quedan como las manos un poquito dormidas. Y luego también podemos tener mareo o sensación de desmayo, y eso está relacionado con el hecho de que hay un cambio súbito del nivel de la sangre que tenemos aquí en la cabeza a las extremidades. Por tanto, como es muy rápido, genera sensación de mareo, escalofríos, los síntomas típicos de la ansiedad, vamos, a nivel fisiológico, pero que tiene una explicación biológica muy sencilla. Una vez que se han producido todos esos cambios a nivel fisiológico en el cuerpo, llega el momento de actuar. Y entonces, para actuar hay tres opciones. Por un lado, podemos luchar. En el caso de que veamos que el contrincante o que el peligro podemos vencerlo, en este caso evidentemente no sería lo más aconsejable. Por otro lado, podemos huir, pues nos vamos por patas intentando que el tigre no nos pille. Y luego hay una tercera reacción que es el bloqueo, ¿no? Que muchas veces nos ocurre cuando vemos que un coche viene rápidamente hacia nosotros o nos está pasando una cosa muy desagradable y nos disociamos, es decir, no queremos conectar con eso, ¿vale? Esta tercera opción sería el bloqueo. Por lo tanto, recordad, tenemos tres sistemas de respuesta cuando sentimos ansiedad. Primero están los pensamientos, dirigimos la atención hacia lo negativo y peligroso y empezamos a tener pensamientos catastrofistas con eso que tememos. Luego hay todo un sistema en nuestro cuerpo que se activa para llevar sangre, que esté oxigenada, etc. Y eso se traduce en palpitaciones, hiperventilación, hormigueo, parestesia, escalofrío, sensación de mareo, malestar abdominal, etc. Y por otro lado, a veces huimos, a veces luchamos y a veces nos quedamos bloqueados. Si nosotros después de todo esto le preguntamos al troglodita si tiene un ataque de ansiedad, probablemente nos diría que no, que lo que tenía era un tigre que estaba a punto de matarlo. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy los tigres no van por la calle, no vamos andando por la calle y nos encontramos con un tigre, sino que esos tigres que todos tenemos suelen ser muchas veces pequeñas preocupaciones o grandes o distintas situaciones que ocurren en nuestro día a día. Como esas situaciones o esos peligros no son tan visibles como un animal salvaje que nos puede devorar, muchas veces no sentimos
que realmente estamos reaccionando de esta manera ante un peligro, sino que nos fijamos más internamente en nuestros pensamientos, en nuestra sensación física, y eso es lo que genera que esta ansiedad vaya aumentando y vaya cronificándose, porque estamos como constantemente tocándonos el corazón, viendo si empezamos a hiperventilar, me empiezo a sentir mal. Claro, cuando tenemos un tigre no tenemos tiempo de pararnos a medir cómo nos estamos encontrando físicamente, porque si nos paramos nos come. Entonces la ansiedad ha ido evolucionando a lo largo, del tiempo, al mismo tiempo que nosotros hemos ido evolucionando, y esa es la explicación fisiológica, ¿vale?, de cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo, entendiendo que es algo normal, pero que cuando, como veremos más adelante en este vídeo, se vuelve desadaptativa, empieza a ser un problema. Ya hemos visto cómo funciona la ansiedad, cómo se manifiestan nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en cómo pensamos y en lo que hacemos o dejamos de hacer cuando sentimos esta reacción emocional que a veces nos desagrada, pero que hemos visto que es vital para la supervivencia. Pero, ¿qué tipos de ansiedad hay? Es decir, ¿existen distintas formas de ansiedad en los seres humanos o simplemente hay una única ansiedad que se presenta en todos por igual? No, no es así. Veréis, a mí me gustaría explicaros que sobre todo existen dos tipos de ansiedad. Estaría por un lado la ansiedad estado y por otro lado la ansiedad rasgo. Vamos con la primera. La ansiedad estado es aquella ansiedad que tiene que ver con situaciones vitales que nos ocurren en el día a día y que por H o por B pues nos causan malestar. Ejemplos de esas situaciones, por ejemplo, podrían ser una ruptura de pareja, un despido laboral o una muerte. Cuando nos enfrentamos a situaciones que no esperábamos o no nos gustan y nos generan cierto miedo e incertidumbre hacia el futuro, esto eleva nuestra ansiedad. Por eso se llama ansiedad de estado, porque tiene que ver con un estado concreto de nuestra vida y no con la totalidad de ella. Luego está la segunda parte, ¿no?, la segunda categoría que hemos hablado, que sería la ansiedad rasgo. ¿Qué quiere decir esto? Os lo voy a explicar con un ejemplo. Me gustaría que imaginarais que cuando nacemos somos un vaso y este vaso está lleno con una cantidad de agua que va a representar nuestra ansiedad rasgo o, como dicen en psicología de la personalidad, neuroticismo. Como tu vaso está lleno hasta aquí, esto significa que a lo largo de tu vida vas a necesitar una serie de experiencias para que el vaso se llene hasta aquí, o un nivel de activación. Por lo tanto, solamente con este nivel de activación tú ya sentirías ansiedad. En cambio, si otro vaso, por ejemplo, está lleno solamente hasta aquí, necesitará toda esta cantidad de agua, es decir, una cantidad más grande de agua, para sentir ansiedad. Eso es lo que denominamos ansiedad de estado, porque al final todos nacemos con un umbral o con un nivel de ansiedad y necesitamos otro nivel de activación para experimentar esa ansiedad. Hay gente que nace con este umbral un poquito más bajo y hay gente que nace pues un poquito más alto. Bueno, espero que os haya quedado claro con este ejemplo. Me parece que así se puede ver de una manera más gráfica. De todas maneras, si tenéis cualquier duda, me lo decís en comentarios y lo veo, ¿vale? Vale, entonces ya sabemos que la ansiedad parte del miedo, cómo funciona en nosotros, incluso que hay dos tipos de ansiedad, la estado y la ansiedad tipo rasgo, pero ¿qué ansiedad o cómo saber qué tipo de ansiedad es adaptativa o desadaptativa? Es decir, todos sentimos ansiedad, es una reacción emocional con la que vamos a tener que convivir, nos guste o no, pero es verdad que en algunos momentos se puede convertir en desadaptativa, aunque no siempre. Vale, vamos a establecer esas diferencias para que tengáis muy claro cuándo eso se puede volver un poco problemático y cuándo en cambio es normal. Veréis, toda ansiedad que haya una pequeña activación y esa activación nos ayude a hacer algo, pero luego la activación disminuye, es adaptativa. Pongamos un ejemplo. Tienes un examen muy importante y tienes que preparártelo muy concienzudamente porque va a determinar una nota, ¿no?, que va a ser importante pues, para coger una plaza de oposición o lo que sea. Sería raro que no sintieras ansiedad y que no te pusieras nervioso ante esa situación. De hecho, es positivo que esa ansiedad se manifieste porque te va a ayudar a sentarte y a ponerte a estudiar. Si estuvieras tan tranquilo y directamente lo que te apeteciera fuera a tumbarte al sol para ponerte morenito, pues evidentemente suspenderías el examen. Por tanto, un pequeño nivel de activación es importante. También cuando estamos en el coche y vemos que hemos pasado por una carretera en la que hay un accidente, probablemente nos vamos a poner un poco más tensos, nuestros músculos se van a tensar. Y eso también es adaptativo porque nuestro cerebro nos está avisando de que, cuidado, algo malo ha ocurrido y algo malo puede pasar. El hecho de estar más alerta va a favorecer en ese momento, evidentemente,
pues que si hay algún tipo de dificultad, intentemos sortearla y no tengamos ese accidente. Por lo tanto, en este tipo de ejemplos en los que la ansiedad sube y baja rápidamente y nos ayuda a hacer algo adaptativo, la ansiedad es nuestra amiga. Pero cuando no lo es tanto, bueno, entonces pasamos al otro tipo de momentos. La ansiedad es desadaptativa cuando esta reacción emocional tan intensa dura mucho tiempo, ¿vale? No podemos disminuirla y además impide que hagamos cosas que tienen que ver con nuestro día a día o, perdemos directamente autonomía. Por ejemplo, si tenemos mucha ansiedad, tanta que empezamos a tener ataques de ansiedad constantemente, probablemente no podamos montarnos en metro, no podamos ir al cine, coger un autobús o simplemente ir al trabajo o a la universidad. Cuando empezamos a dejar de hacer todas estas actividades, aquí la ansiedad evidentemente sí que se convierte en desadaptativa, porque hemos pasado de algo que nos ayudaba a salvaguardar nuestra seguridad a tener miedo y ansiedad absolutamente por todo y por lo tanto no poder hacer casi nada. Entonces la clave está, ¿esa ansiedad me limita para hacer cosas o me ayuda para ponerme en marcha a hacer otras? En base a la respuesta a esta pregunta tendrás claro si tu ansiedad es adaptativa o desadaptativa. Pero no todo es ansiedad. Muchas veces las personas confunden esta emoción con el estrés. Estoy, muy acostumbrado a escuchar en consulta y en la calle que la gente habla de estrés y ansiedad como si fueran sinónimos. Estoy muy estresada, estoy muy ansioso y lo utilizan en las mismas situaciones. Realmente esto no es así porque ambas emociones o ambas reacciones no tienen nada que ver y no se expresan de la misma manera. Mientras la ansiedad está enfocada mucho más al futuro y a la supervivencia, el estrés está enfocado más al presente y a la sensación de no tener los recursos suficientes para hacer frente a lo que se nos pide en ese momento. Por ejemplo, una reacción típica de estrés es cuando tenemos que trabajar o estudiar mucho para un examen y de pronto sentimos que lo que se nos pide, en el tiempo que se nos pide, es inviable o somos incapaces de hacer eso. Si tenemos pasado mañana un examen y tenemos un tocho de libros así de grande, evidentemente no tenemos tiempo suficiente para poder estudiarlos porque el día tiene 24 horas y además 8 tenemos que dormirlas. Entonces cuando sentimos que todo esto que tenemos que estudiar no nos va a dar tiempo en el corto periodo de tiempo que tenemos, empezamos a sentir estrés, ¿no? Y aunque comparten ciertas reacciones, como por ejemplo que se nos contracturan todos los músculos y que nos ponemos nerviosos, ese estrés está mucho más centrado en el presente. Cuando el examen acaba, el estrés desaparece. En cambio, en la ansiedad no siempre ocurre de esta misma manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, por favor te voy a pedir que le des un like y que te suscribas para ver los siguientes vídeos. También te agradecería que, si te parece bien, pudieras difundir un poco este vídeo o enseñárselo a la gente que creas que le pueda resultar interesante. Por mi parte me despido aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!